Hola, buenos días a todos, buenas tardes a los que están en otros lados. Y bueno, hoy me presento, mi nombre es Jorge Alfredo Muñoz en Pualteca, ya he hecho otros videos con temas diferentes. Estudiamos la licenciatura en Antropología Social, ya lo he comentado, y después la licenciatura en Derecho. Soy trabajador de nómina 1 del gobierno de la Ciudad de México, aún no cuento con dígito sindical. Y lo comento porque precisamente este video vamos a ir al grano directamente. He visto la inquietud de muchos compañeros y solamente voy a vertir inquietudes sobre el sindicato, el dígito sindical, cómo obtenerlo, si se tiene derecho, que ya vienen las elecciones para el sindicato único, que hay otros sindicatos, que esto y lo otro, ¿no? Y bueno, al último el que paga los platos rotos pues somos los trabajadores, ¿no? Al margen de lo que suceda. Y nada más voy a comentar dos, tres pensamientos que tengo que quiero compartir con todos los que vean este video y sobre todo dirigido a los compañeros trabajadores eh, que no tienen algún dígito sindical o están adscritos a algún sindicato, porque pueden estar adscritos a algún sindicato y no contar con dígito sindical, lo cual no quiera decir que no tienen representación digital. Esto es una de las leyendas urbanas que por mucho tiempo he notado que se ha distribuido y se ha ejercido en la acción, en la administración, cuando llega un trabajador a solicitar algún servicio. En ocasiones son servicios que te dicen, ¿tienes dígito sindical? Si no, no se puede. Entonces ya de entrada ahí empezamos a tener problemas. Entonces en ese sentido es que voy a platicar y voy a hacer algunas reflexiones que yo creo que es responsabilidad de todos los trabajadores para empezar a trabajar y garantizarnos, escuchen, no que nos garantice nadie, garantizarnos como trabajadores una apertura sindical y una democracia sindical y por ende una libertad de verdad concreta, fáctica, laboral en cuanto a nuestros derechos, valga la redundancia, laborales contengan. Y bueno, voy a empezar mencionando que la nueva Constitución de la Ciudad de México, y ya entró en vigor este apartado que se había dejado como para un año después de que entró en vigor la Constitución, que tiene que ver con el derecho a la sindicalización, a ser sindicalizado y cambiarse de sindicato o de adscripción sindical. Y esto no tiene por qué afectar en ningún motivo ni en ningún momento los derechos conferidos. Es decir, las prestaciones en especie y en dinero que están dadas en las condiciones generales del trabajo. O sea, alguien que ya está sindicalizado y decide cambiarse de sindicato no tiene por qué verse afectado. Aparte, esto se refuerza mucho con la nueva Ley Federal del Trabajo, las modificaciones que se hicieron. Y bueno, esta en sus artículos 67 habla de los sindicatos, del derecho a la sindicalización, y en el 69 habla de la libertad de adherirse, como ya decíamos, o de separarse sin pedir autorización previa a nadie, a ningún líder sindical, ni a nadie, sin pedir, así está en la ley. Y también en esta misma ley dice que nadie puede obligar o no a ser parte de un sindicato. Y aquí hay que matizar que si la misma ley dice que nadie te puede obligar, tampoco puede existir por ley la limitante de que dependas de un sindicato para tener derecho a las condiciones generales del trabajo. Es decir, en el artículo 43 de la misma Ley Federal del Trabajo de los Trabajadores del Servicio del Estado, apartado B, en el artículo 43 se empieza diciendo que se deben de preferir en igualdad de condiciones, coma, y siguen adelante. Es decir, no tendría por qué existir ninguna diferencia estructural para tener acceso a estas condiciones generales del trabajo que los que no tienen dígito sindical no tienen acceso. Entonces ahí ya empezamos con problemas. Lo que sí no estoy de acuerdo con la nueva, esta Ley Federal del Trabajo, es con el artículo 74, donde dice que fueren, una vez que por distintas razones fueren expulsados de algún sindicato, cualquier persona, perderán todos los derechos sindicalizables conferidos en esa ley. Yo creo que este punto hay que llevarlo
hay que llevarlo al constituyente de la Ciudad de México, al Tribunal Constitucional de la Ciudad de México, perdón, para que la norma sea inaplicada, ya que resulta contrario al principio de dignidad humana, ya que los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, por medio del salario y de las prestaciones, es que tenemos acceso a la salud, a la educación, a la profesionalización, y perder lo que las condiciones otorgan por medio de la ley, por ser expulsados de un sindicato, por las cuestiones que sean, resulta contrario y afecta y atenta contra los derechos fundamentales, en este caso el derecho y el principio de la dignidad humana. Entonces yo pienso que este artículo resulta contrario y resulta en parte inconstitucional. Entonces aquí habría que revisar eso, y ahí tienen los sindicatos, que ahora que vienen elecciones en algunos, de cosas verdaderamente que valdría la pena debatir y no estarse rompiendo las medias por bien quien se agandalla los recursos asignados a los trabajadores. En los mismos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 86 dice que la autoridad tomará en cuenta la opinión de los sindicatos, mas no la opinión de los sindicatos es inamovible. Y aquí empezamos a que tenemos que ponerle también límites a las organizaciones sindicales. Y yo pienso, y ahí les va de una vez, yo pienso que el famoso dígito sindical ha servido para acarreos, para chantajes y para conservar el poder y que se hagan más poderosos ciertas corrientes sindicales. Yo pienso que como trabajadores, y aquí está su propuesta para la verdad, para los sindicatos y esos cuasi líderes sindicales que se hacen llamar representantes del pueblo, de todos los sindicatos, perdón, de los trabajadores, que se hacen llamar representantes de los trabajadores. Aquí tiene una de sus propuestas para sus próximas cuasi campañas, que es que las condiciones generales del trabajo se liberen del yugo y de los límites del dígito sindical. Que cuando una persona, un trabajador, se adscriba a un sindicato sea por voluntad propia, por convenir a sus intereses, a su ideología, pero no por estar buscando solamente el acceso y el reconocimiento y el otorgamiento de estas condiciones generales del trabajo por medio del dígito sindical. De hecho, aquí hay varias inconsistencias. México, en la Constitución, en su artículo primero, reconoce aquellos tratados internacionales que se hayan firmado. ¿Y qué creen? Tenemos algunos firmados ante la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, tenemos algunos convenios firmados, entre esos el convenio 087. Los cuasi líderes sindicales lo han de saber, y donde todo miembro que está adscrito a esta firma, y nosotros lo estamos por reconocimiento de la Constitución, y porque así fue, tenemos derecho a la libre sindicalización. Y en su artículo 10 de este convenio, 087, dice y describe que es una organización, y no hace netamente referencia a un sindicato. Dice, aquella organización será aquella que fomente y defienda los intereses de los trabajadores y o empleadores. Es decir, deben de concentrarse en defender estos intereses de los trabajadores. Es decir, debe de prevalecer el principio de máxima expresión y no deben de anteponer sus intereses particulares sobre los intereses generales. Es decir, cada sindicato, yo entiendo que tiene su interés particular, pero todos deben de velar por el interés general, que es la dignidad humana y la libertad del trabajador para poder acceder a esos derechos que le están siendo otorgados. Y el dígito sindical limita el acceso y restringe el artículo 43 de la misma Ley Federal del Trabajo. Propuesta para ustedes, ya se los dije, se los vuelvo a repetir, que el acceso a las condiciones generales del trabajo sea dado y conferido a todos los trabajadores sin distinción de que tengan o no asignado un dígito sindical. En la Ley Federal del Trabajo se dice que se negociarán estas condiciones a través de los sindicatos, perfecto, pero esto no quiere decir que eso sea una limitante más, o que estamos, porque entonces estaríamos hablando que es una limitante más de forma estructural que evita que los trabajadores que no tienen dígito sindical o no están adscritos a un sindicato tengan acceso a las condiciones generales del trabajo. Ahí les va otra. Hay un convenio de igualdad
y hay un convenio de no discriminación, también firmados en la OIT. Este convenio de igualdad habla de la remuneración, que debe ser equitativa tanto para hombres como para mujeres. Pero no puede ser equitativa en hombres y mujeres si en los mismos hombres o en las mismas mujeres tampoco está siendo equitativa. La misma ley dice que a mismas funciones, mismos sueldos, y un servidor ha estado en oficinas de gobierno haciendo la misma función y siendo responsable incluso de algunas cuestiones que otros compañeros que están ganando el doble. Y no es ataque a los compañeros, es que ahí hay y se está dando una discriminación estructural y también por ende una discriminación legal. La misma estructura está permitiendo que haya estas exclusiones. En el convenio de la OIT a la no discriminación, en su artículo primero, habla de la igualdad de oportunidades y tanto en el empleo como en la profesionalización. Al menos de la profesionalización sí se está dando, pero lo de igualdad de oportunidades no. Porque al no tener los trabajadores que no tienen dígito sindical acceso pleno a las condiciones generales de trabajo, hay una limitante. Por ejemplo, ahorita reciben artículo. Nosotros como nómina 1, este famoso código 469 no existe, no existimos en el tabulador de la Ciudad de México como tal. Llegas a hacer horas extras, no te las pagan porque no cotizas. Ya de entrada la estructura está negando tus derechos. También tenemos en el artículo primero de este convenio a la no discriminación de la OIT, en su numeral 3, que esto incluye, la no discriminación incluye los medios que ya contaba de formación profesional y las condiciones del trabajo. Entonces yo me pregunto por qué seguimos siendo excluidos de las condiciones generales del trabajo. Si México tiene firmados estos acuerdos que reconoce la Constitución Política de la Ciudad de México y que también reconoce la Constitución Política de la Ciudad de México. Nuestro organismo mayor que tiene supremacía está siendo violentado por esta estructura legal que tendría que revisarse y que nosotros los trabajadores tendríamos que exigir que se revise. Yo me pregunto, y muchos dicen, vienen elecciones, por ejemplo, para el sindicato único. Y el sindicato único se ha hecho acreedor por sus actos a una serie de críticas, desde el charrismo, el acarreo y toda esta serie de situaciones. Aquí no voy a descalificar a nadie. Estoy hablando de procesos históricos que ahí están asentados. También los otros sindicatos tienen su historia, claro. Pero aquí lo que yo estoy discutiendo y planteándoles es hasta dónde no hay una propuesta seria de darle voz y voto a los trabajadores que no tenemos dígito sindical. Darnos la dignidad laboral y por ende respetar la dignidad de la persona humana que se nos confiere en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De eso estoy hablando. Los sindicatos, hasta ahorita, se han dedicado a acrecentar su capital político y su capital económico. Propongan que el dígito sindical no limite que tengamos un acceso completo, todos los trabajadores, por el simple derecho de ser trabajador y conforme al artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo y conforme al artículo 1 constitucional, que se apliquen esas condiciones generales del trabajo con apego al derecho de máxima interpretación, al principio, de máxima interpretación y al derecho pro persona. Eso es lo que sería sustancial, que lleven a la primera sala del Tribunal Constitucional este artículo 75, porque se presta a que por movimientos políticos internos en los sindicatos quiera aplicarse la cláusula o se le quiera aplicar la exclusión, dirían por ahí la expulsación a alguna persona y le van a quitar sus derechos. Esto está medio fuera de sí, porque por el hecho de ser persona humana tenemos derechos. Los derechos humanos son intransferibles, no se los puede quitar nadie.
irrenunciables, eso quiere decir irrenunciables. Y ese artículo 74, al momento de decir que les quitamos los derechos conferidos, oye, si tú me quitas los derechos conferidos, estás violentando la Constitución Política de la Ciudad de México. Estás violentando porque yo por medio de mi trabajo y de mis prestaciones, o los trabajadores por medio de su trabajo y sus prestaciones, tienen dignidad humana. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la salud, a recibir los insumos para hacer su trabajo, los materiales. Y si tú quitas eso, estás violentando este principio de dignidad humana y este derecho de dignidad humana, porque eso es un principio y es un derecho. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo quería plantear, y de aquí ya podemos desprender distintas cuestiones. Estamos acostumbrados a una forma de hacer política y de exigir nuestros derechos, como se ha venido haciendo a través de la historia. Primero es esperar a ver qué me proponen los sindicatos. Puta. Tenemos nosotros como trabajadores que empezar a proponer. El movimiento 469, aparte de negociar el dígito, tiene que negociar esto. Podemos reunir 5,000 firmas y irnos directamente con estas peticiones al tribunal de la primera sala, al Tribunal Constitucional, y que se aplique la norma, y que se apliquen todas las normas que están limitando por medio de un dígito sindical nuestro acceso a las libres condiciones generales del trabajo, acceder a ellas. No habemos trabajadores de primera ni habemos trabajadores de segunda, habemos trabajadores, según la ley, de confianza y de base. Punto. Eso dice la Ley Federal de Trabajo. Y en esta estructura pareciera que habemos trabajadores de primera que sí merecen las condiciones generales del trabajo por tener un sindicato, y entonces habemos trabajadores de segunda que por no tener un dígito sindical se chingan. Esto no puede seguir así. Ahí están las propuestas que se tienen que manejar. No esperemos a que los sindicatos, en las próximas elecciones, muchos compañeros dicen, del sindicato, por ejemplo, único, que se vote. A ver, y los que no tenemos voz y voto en ese sindicato, ¿ya nos chingamos? Son muchos los sindicalizados, pero también son muchos los no sindicalizados. Y los que no se quieren sindicalizar por el simple hecho de no compartir ninguna postura con los sindicatos, ¿no tienen derecho a estos derechos? Esas son las preguntas que yo creo que nos debemos de plantear. Queremos buscar muchos trabajadores la vida regalada y que nada nos cueste. No, creo que sí tenemos que tomar esta responsabilidad en nuestras manos, y tenemos distintos mecanismos e instrumentos jurídicos, tanto de orden internacional como el convenio 087, el convenio de la igualdad, el convenio de la no discriminación de la OIT, para poder impugnar este tipo de cosas. Y los sindicatos tienen su unidad jurídica, que debería de encargarse también de estas cuestiones. Y yo no veo que lo hagan desde hace mucho tiempo. Yo no veo que alguien se haya difundido, haya expuesto su inconformidad a este artículo 74, perdón. Entonces yo pienso que por allí va. También, pues, si no les gusta ningún sindicato, pues yo les he dicho a muchos, pues funda uno, a partir de 20 personas puedes fundar uno. ¿Ah, qué significa esto? Pues sí, consolidarse como mi sindicato. O también empezar a plantear otro tipo de organización de trabajadores que no sea precisamente un sindicato. Buscar que el gobierno, en concordancia con todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, busque mecanismos de representación no sindical para que aquellos que no son escuchados y que en lo fáctico, en lo formal ahí están, ahí existimos, pero en lo fáctico no existimos, no tenemos ni voz ni voto, pues podamos acceder a ello. Hay compañeros que tienen más de 10 años, 12, y hay unos más, y que se van a jubilar sin haber tenido nunca un dígito sindical y nunca haber aplicado concretamente a que se les otorguen las condiciones generales del trabajo y todo lo que de ella deviene. Yo le he dicho en muchos lados, por una dignidad laboral, una libertad laboral, una democracia laboral. Ni siquiera hablé de sindicatos, laboral, en una de las encuentros que hemos tenido, ¿no? Y que compartí con algunos compañeros. Y a esto me refiero. Se tiene que liberar el dígito sindical. Sí, yo sé que ese numerito que aparece en el talón de pago
se va a las cuotas del sindicato al que pertenezcan, y eso está bien, porque así lo mismo lo dice la ley. Los gastos, cuotas se subsidiarán por la aportación de los miembros, eso está bien, y que cada quien se inscriba al sindicato que le dé la gana o no se inscriba, pero eso no debe de privar, insisto, del derecho y al acceso a esas condiciones generales del trabajo. Y si este video lo ven las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y los de Capital Humano, que en otro aspecto nos hemos vuelto expertos en contestar y pelotear a la gente legalmente. Un servidor habla de lo que está diciendo, conoce de lo que está diciendo. Esas cuasimesas de trabajo que he visto que se han realizado con autoridades, nada más parece simulación. Tenemos que recurrir a estos mecanismos y los trabajadores que ya están sindicalizados, exigirles que en este tipo de situaciones sus sindicatos se pongan a trabajar, los que tienen voz y voto. Y los que no tenemos un dígito sindical, pues de verdad exigirle a las autoridades que se creen mecanismos de representación conforme los convenios y no necesariamente que sean sindicalizados, porque si no me gusta ningún sindicato, ya me chingué. Y tú le tienes esa palabra que es muy ad hoc. ¿Ya nos fregamos? ¿Ya no tenemos derecho a esas condiciones, a esos materiales para trabajar? Ahorita muchos reciben el artículo en la segunda quincena de este mes, del 2021 de enero, ¿y por qué otros no? Porque hay distinción en la prima vacacional. Aquí hay una serie de irregularidades que resultan contrarias a los principios que están establecidos, como ya lo dije, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo los invito a reflexionar en estos puntos, a no cometer el mismo pecado que estamos criticando. Por ejemplo, el esperar a que nos digan, el esperar, o sea, eso es prestarse al charrismo, eso es fomentar esta corrupción sindical, estar dependiendo de que yo tengo un recomendado y de que voy a ir a hacer gestión y voy a hacerme presencia y voy a tener la lengua de este tamaño para andar lamiendo patas y que me puedan dar un dígito sindical y que por lástima y voy a ir por enésima vez a las oficinas de tal sindicato, o sea, no, basta, eso atenta contra la dignidad de la persona. Los que están ahorita en condiciones de negociar algo, que ya tienen citas en estas cuasi, y así yo les llamo, cuasi reuniones, que de entrada deberían de filmarse, deberían de transparentarse a Capital Humano que hace sus reuniones y que no permiten ser grabadas, aquí estamos mal. Y todos los que entran a esas reuniones, óiganlo, tienen el derecho de grabarlas como parte de un proceso y como prueba, como video o como documento de video y audio que puede utilizarse como medio probatorio, tienen ese derecho de ser grabada la sesión y la autoridad tendría la obligación de grabar esas sesiones y todo lo que allí se diga, y tendría que estar un secretario o un representante de la función pública allí, y eso no se hace así. Entonces, por ahí también la autoridad tiene que empezar y nosotros exigir que esas reuniones se transparenten, que esos acuerdos entre sindicatos y autoridades se transparenten, que haya una verdadera, en lo fáctico, rendición de cuentas, no en lo formal, porque en lo formal todos cumplen y todos estamos a toda madre y bien chingones. Todos cumplen. Yo estoy hablando en lo fáctico. Entonces, ahí les dejo esas reflexiones, haciéndoles la aclaración de que los que ya están en un sindicato, no los estoy invitando a cambiarse, no, lo que estoy yo invitando es a formar parte de un movimiento de libertad laboral, a un verdadero movimiento y expresión de democracia sindical. Y una de las primeras cosas que yo pienso deben de hacerse es liberar del yugo del dígito sindical las condiciones generales del trabajo. Y si el gobierno dice que no hay presupuesto, no es cierto. Deben de buscar los mecanismos, los medios jurídicos
para poder garantizar, si no, están incurriendo, y las autoridades lo saben, en esta violación a los derechos fundamentales y por ende a los derechos humanos. Ellos lo saben, ustedes autoridades lo saben. También que desaparezca en las alcaldías y en las instituciones que los no sindicalizados no tienen derecho a las condiciones generales del trabajo. Por ejemplo, yo estuve adscrito a la hora SECTE y a la CEDU, y el titular de Recursos Humanos, que creo que todavía es titular, no voy a decir su nombre, nos decía que nada más teníamos derecho a lo que está en la ley y punto. Así nos lo dijo. Eso no es cierto. Yo ahora actualmente estoy en la alcaldía de Xochimilco, por si me quieren buscar, ahí estamos. Me reescribí porque es parte de nuestros derechos. Aunque no tengamos dígito sindical, tenemos derecho a préstamo del ISSSTE. Las mujeres tienen derecho al horario de lactancia, a la incapacidad por embarazo o por parto, que tienen derecho a las vacaciones. De hecho, no entiendo por qué, por ejemplo, en las alcaldías, acá en Xochimilco, existe un formato para incidencias o para justificar retardos o faltas, un formato diferente a los de dígito sindical con los que no tienen dígito sindical. Eso es una discriminación estructural. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué hay que pedirle chicha al titular para que reconozcan las notas buenas, y a los que no tenemos dígito, si no la usas en ese mes no puedes? En cambio, los que tienen dígito sí pueden juntar sus notas buenas? No estoy atacando a los compañeros, pero estoy diciendo que aquí hay una diferenciación que no debería de existir. Pero cuando se trata de restringir derechos, ahí sí se aplican las condiciones generales del trabajo. Ejemplo, en Xochimilco ya lo comenté en un video donde cometió un error el departamento de nóminas y hizo un depósito de sueldo en demasía. Y este depósito en sueldo pues, se tendría que haber descontado, yo no digo que no, por medio del talón de pago, y no se hizo así, ni se expidieron recibos, incluso dudo que haya algún documento que se haya girado conforme a derecho, administración y finanzas. Y ahí ya estamos hablando que ahí sí nos aplicaban las condiciones generales del trabajo, para que aún así decían que no era un descuento, que era una devolución, o sea, que no era una retención, que era una devolución. Si el artículo habla de retenciones, ¿por qué tú me hablas de una figura que no existe? Y aquí se aplicaban las condiciones, como por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso cuando uno se quiere adscribir de área, estamos sujetos a que se autorice por el dedo mágico si te vas o no de área. Cuando la misma circular ahora 2019 confiere ese derecho de que el trabajador puede ponerse a disposición, y conforme a sus aptitudes también podemos exigir que se nos respete la adscripción, no que estamos dependiendo si movimiento de personal o recursos humanos nos hace el favor. Uno está cansado de llegar a solicitar algunas cosas, y si tienes dígito, no, es que si no tienes dígito no se puede. La nivelación, no, ¿tienes dígito? No, si no, no se puede. Ya basta de estar violentando nuestros derechos humanos y nuestros derechos fundamentales. Ya basta de violentar la dignidad humana del trabajador. Y insisto, si los nuevos cuasi líderes sindicales tienen algún compromiso con los trabajadores que no tenemos voz ni voto, que también somos muchos, pues propongan esto. Hay dos cosas, insisto: que se liberen las condiciones del trabajo, o que se dejen de estar condicionando por medio del dígito sindical. Que se apliquen de forma más extensiva a todos los trabajadores. Ya es labor del gobierno buscar los mecanismos jurídicos que lo hagan posible. Y no escudarse en que no hay presupuesto, porque el año pasado, a principios de año, se hizo un programa y se otorgaron bases de nómina 1. Yo tengo compañeros de nómina 1 que entraron, igual que yo, pero con todo su sueldo completo, con toda su plaza completa. Y eso ya resulta contrario. Aquí hay una discriminación, porque a mismas funciones, mismos sueldos. Y en este caso eran compañeros que, como yo, teníamos estudios en Derecho y hacíamos las mismas funciones. Estos mecanismos nada más siguen promoviendo actos de clientelismo y de acumulación de poder. Si de verdad existe un compromiso
por democratizar a los sindicatos y tener una libertad laboral en cuanto al reconocimiento y otorgamiento de nuestros derechos laborales, pues tenemos que empezar a quitar los yugos que están atando y las normas que están atando estas libertades y afectando esta dignidad humana, que por medio de nuestro trabajo accedemos a ella. Ya lo repito, educación, salud, bienestar para nuestras familias y las que vengan de ahí, justicia, igualdad. Entonces de eso estoy hablando, compañeros, y espero que empecemos a reflexionar los que ya tienen sindicato, a esos cuasi líderes sindicatos, a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, a las autoridades de capital humano, que se pongan a trabajar y que dejen de estar simulando, de verdad que dejen de estar simulando y empiecen por poner el ejemplo de esa moderna constitución política de la Ciudad de México y respeten de verdad, la dignidad humana, que es un principio y es un derecho. Nos vemos, estamos viéndonos en la lucha laboral y les mando un cordial saludo desde la Ciudad de México, aquí en la alcaldía de Xochimilco, y estamos puestos para lo que venga y para lo que suceda. Me declaro un hombre libre, y expreso mi opinión sin agravio alguno, conforme el derecho a la libre expresión y a la opinión que nos confiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. Hasta luego.